A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Yo espero volver a ver a mi hermana. Familia de la psicóloga Adriana Pinzón no pierde la esperanza de encontrarla con vida. El cuñado capturado está en audiencia. La hermana narró cómo ocurrió la desaparición según el relato del cuñado. Dice que no han sido capaces de ver el video donde se le ve al hombre con bolsas. Libre la profesora que secuestraron en el Catatumbo cuando estaba en plena clase. Otra polémica por Petrovideos. Verónica Alcócer descalificó a algunas periodistas que trabajan en los medios de comunicación. Pidió disculpas por el comentario. Tutela ordena que los candidatos se pongan de acuerdo para asistir a un debate a más tardar mañana. Petro ya dijo que va. Hernández anuncia que pedirá aclaración. Petro precisó 5 puntos clave de un eventual gobierno suyo. Hernández se reunió con empresarios. En Colombia, en mi elección 2022, la agenda de los candidatos. Primeras capturas tras la alerta que reveló la policía por posibles brotes de violencia el domingo después de elecciones. 18 detenidos en 3 ciudades. 2 ataques contra la policía en Corinto en las últimas horas. Activaron motocicleta bomba y dispararon contra la estación. Seguimiento a los estragos de las lluvias. Un derrumbe causó daños en Caldas, Antioquia. Y en Bucaramanga, familias afectadas intentan recuperar sus pertenencias. Les explicamos la polémica en torno al plan de ordenamiento de Bogotá que un juez suspendió. Y siguen las denuncias por inseguridad en la ciudad. Son alarmantes las cifras de casos en los que los atracadores recurren a la violencia. Importante noticia económica, subida histórica de las tasas en Estados Unidos. Se temen consecuencias en gran parte del planeta. En minutos, el ministro de Hacienda explica cómo será la anunciada alza a la gasolina. Entrevista del día en RTVC Noticias. Y en deportes, la selección femenina se prepara para la Copa América. Hablamos con ellas. Esperen oportunidades. Hay oferta de trabajo para ingenieros industriales. Hoy es la Noche del Cine en Colombia, un evento organizado por la casa RTVC en la que todos los colombianos podemos sentir el cine mucho más cerca. En Cultura les cuento más. ¿Qué hizo la plata? Me la mercadeé en cositas. Mamá le dejó hacer la plata. Buenas noches. Crecen los misterios en torno a la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón en Cundinamarca. A la captura del cuñado se suma una hipótesis que habla de la existencia de una póliza de seguro. Por ahora, la familia sigue en medio de una intensa angustia y no pierde la esperanza de hallarla con vida. La Fiscalía citó a hermanos y primos a rendir versión. ¿Qué ocurre a esta hora allí en Zipaquirá? Lizeth Martínez, vamos en directo con usted. Muy buenas noches. Muy buenas noches, en efecto los saludo aquí desde la Fiscalía en Zipaquirá, donde los hermanos y familiares de Adriana Pinzón, esta psicóloga que cumple poco más de una semana desaparecida, pues tuvieron que venir a rendir indagatoria uno por uno sobre los últimos acontecimientos y los últimos momentos que lograron tener contacto con ella. Sin embargo, hace pocos minutos la Fiscalía dio a conocer que Jonathan Torres, que recordemos es el cuñado de esta psicóloga, que había sido capturado en la mañana tarde de ayer, pues será enviado a la cárcel. La Fiscalía, luego de que se adelantaran las diferentes investigaciones y también se adelantaran las audiencias, pues encontró inconsistencias en las versiones que este entregó. Se le imputan los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Adicionalmente aseguran que una persona allegada a este hombre les habría asegurado que él le dio a guardar un maletín en el que encontraron un cuchillo con sangre y otros elementos. Recientemente se conoció un video que está en manos de las autoridades de una cámara de seguridad en donde al parecer se ve a Jonathan Torres que entra y sale de la vivienda de la psicóloga. Lleva en la mano lo que parecen ser unas bolsas negras. No sabemos el video, no sabemos cómo se filtró y pues nada, es que ese video es terrible.
Y es que él fue la última persona en tener contacto con ella el pasado 7 de junio, fecha en la que desapareció. Que se acercan al apartamento de mi hermana el día viernes, que no encuentran nada, que ya definitivamente no tenemos noticia, se acercan acá a la fiscalía y les dicen, pues van a poner la denuncia, él está con ellos, él se acerca porque él no estaba, él llega como a acompañarlos y les cuenta pues lo que él conoce. Sandra asegura que Adriana estaba contenta con su vehículo y que nunca manifestó tener intenciones de venderlo. Yo no tenía conocimiento y mi papá tampoco tenía conocimiento de que Adriana quisiera vender su vehículo. Pues a mí se me hace muy extraño porque Adriana quería mucho su carro, estaba como muy contenta con él. Los familiares aseguran que una vez notaron la desaparición de Adriana, Jonathan habría vuelto a Chía, lugar en el que supuestamente se hizo el negocio para la venta del vehículo y revertirla. Pues él se va hasta la compra-venta y regresa aquí con el vehículo de mi hermana. ¿Y en este momento ustedes tienen Sí, el vehículo está en poder de nosotros. La fiscalía nos ordenó que lo tuviéramos guardado y custodiado. Dentro de las primeras pistas de las autoridades tras los allanamientos de 2 propiedades que corresponden a la vivienda de Adriana Pinzón y la de su cuñado, se habrían encontrado rastros de sangre en uno de los baños. Entre tanto, su familia guarda la esperanza de encontrarla con vida. Yo espero volver a ver a mi hermana. Yo espero volver a ver. Así está enfermita, no importa. Yo espero encontrarla. En estos diálogos que logramos con una de las hermanas de Adriana Pinzón, también nos aseguró que frente a estos videos que fueron revelados y que son pues materia de investigación por parte de las autoridades, en donde se ve al cuñado de Adriana con unas bolsas negras saliendo pues del apartamento, aseguró que no ha sido capaz la familia ni ella de ver estos videos y que guardan esa esperanza de volverla a ver con vida. Por otro lado, las autoridades también mantienen otra hipótesis y es que esta desaparición y lo que ya están denominando un asesinato se habría dado por una presunta póliza por un valor de 300 millones de pesos. Información desde la Fiscalía en Zipaquirá, Lizeth Martínez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Lizeth. Y les contamos también que familiares confirmaron que fue liberada la profesora secuestrada en zona rural de Convenciones Norte de Santander. Anthony Pacheco, periodista de la Radio Nacional, amplía esta noticia. Con el mensaje de "mi mamá está libre", ha sido a conocer el hijo de la profesora Astrid Ortega la liberación que se dio en horas de la tarde. Según las autoridades, aún no se conocen bien los móviles de este hecho. Sin embargo, el alcalde del municipio de Convención, Dimas Barbosa, manifiesta que estos tipos de acciones se deben a bandas delincuenciales. Ya tenemos antecedentes, 2020, 6 secuestros, el 2021, el año pasado, un secuestro. Pensamos que ya este flagelo del secuestro en el municipio de Convención por fin se había eliminado, pero continúa estos actos delictivos de grupos armados, grupos delictivos que vienen de otras regiones del país a dañarnos la tranquilidad y la paz de los convencionistas. Es importante resaltar también que en los últimos meses no se habían presentado este tipo de hechos en el municipio de Convención. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay una nueva polémica por cuenta de los llamados petrovideos. Esta vez, Verónica Alcocer lanzó descalificaciones contra las periodistas mujeres. En un comunicado pidió disculpas. En una primera parte del video se escucha al candidato Gustavo Petro mencionar a una periodista de un medio nacional. Luego se escucha a su esposa, Verónica Alcocer. No, a todas les va bien. A todas les va bien porque todas entran de reporteras y todas también es lo mismo, ganando economía de los dueños. Para eso se entran ahí. ¿Para qué crees? Profesionales de los medios pidieron respeto y rechazaron la estigmatización. Alcocer emitió un comunicado. Pido disculpas a las periodistas que les haya ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto que no representan mis ideas. La conversación fue revelada por el portal Los Irreverentes dentro del escándalo por los petrovideos. A través de un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, exigió a los candidatos presidenciales ponerse de acuerdo para asistir al menos a un debate que deberá ser organizado a más tardar mañana jueves 16 de junio. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá les da la razón a 6 accionantes que piden la realización de un debate presidencial. Ordenar a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suárez del movimiento político Liga de Gobierno Anticorrupción y Gustavo Petro Urrego de la coalición Pacto Histórico,
que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, soliciten y programen de manera conjunta, a más tardar el día jueves 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial. El sistema de medios públicos fue vinculado en la petición y tanto en los antecedentes como en el salvamento de voto quedó consignado que son los candidatos los que deben hacer la petición para hacer el debate. El vinculado Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, reiteró el contenido del artículo 23 de la Ley 996 de 2005 y de la Resolución 2969 del 1 de junio de 2022 del Consejo Nacional Electoral, resaltando que la solicitud de programación a los debates presidenciales es un derecho que se impulsa a petición conjunta de los candidatos, hallándose la entidad a la espera de la presentación de dicha solicitud, que no puede obligar a los destinatarios de dicha norma a participar en los mismos de conformidad los derechos que tiene cada candidato. En el mismo fallo, el tribunal hizo la salvedad de que los dos candidatos en contienda en diferentes momentos manifestaron su intención de no participar en debates. Y hace unos minutos el candidato Rodolfo Hernández se refirió al fallo sobre el debate. Dijo que pedirá una aclaración. Pues tengo entendido que acaban de contestar. Vamos a pedir una aclaración de cuál es el contexto de lo que pide el tribunal para poder saber cómo vamos a organizar eso. Claro, yo siempre he cumplido con todo, entonces ¿cómo me van a pretender que no cumpla después por cualquier cosa que haya ocurrido? Siempre hemos cumplido, tanto en la parte privada como en la parte pública. El candidato Gustavo Petro, a través de una carta de su jefe de debate, Alfonso Prada, confirmó que asiste a un eventual debate organizado por la televisión pública, acatando así el fallo de tutela. De acuerdo con esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, RTVC ha solicitado a las dos campañas enviar oportunamente la solicitud conjunta como condición necesaria e indispensable para hacer las coordinaciones de producción, programación y promoción que corresponden al debate. Esta tarde, RTVC emitió un comunicado con una información también, abro comillas, dice, el sistema de medios públicos está atento a recibir dicha solicitud conjunta por parte de los candidatos y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido por el tribunal. Dice también el comunicado que, y abro también aquí comillas, en aras de garantizar los principios de igualdad e imparcialidad y para facilitar la realización del debate, RTVC dispone de lo necesario para este espacio de acuerdo con el artículo 23, Ley 996 de 2005 y la resolución número 2969 del 1 de junio de 2022 del Consejo Nacional Electoral. En otras noticias electorales de la jornada, pues les contamos que por cuenta de los operativos contra integrantes de la primera línea, hay 18 capturas en varias ciudades del país. La policía había revelado la existencia de amenazas posibles alteraciones el próximo domingo. En las últimas horas hubo 18 órdenes de captura contra miembros de la llamada primera línea, ante lo que podría ser la amenaza de hechos de alteración de orden público tras las elecciones de este domingo. Hay algunos miembros de las denominadas líneas que cometieron delitos o de terrorismo o de afectación a servidor público o de destrucción de bienes públicos o privados o de bloqueos y vandalismo. No se descartan más capturas por parte de las autoridades en las próximas horas para garantizar los comicios de este 19 de junio. En las últimas 36 horas se han capturado a 18 integrantes de lo que se denominan las líneas. El ministro dijo que en materia de seguridad todo estaba listo con Policía y el Ejército Nacional para dar tranquilidad en los comicios, en los más de 2.000 puestos de votación. En esta tercera fase del Plan Democracia se han desplegado 321.000 hombres para garantizar las elecciones. En la capital del país habrá cerca de 15.000 uniformados y otros 1.000 gestores de seguridad y convivencia el próximo domingo. La policía fue víctima de 2 ataques hoy en Corinto, Cauca. La primera hipótesis apunta a disidencias de las FARC en respuesta por la operación contra alias Cabullo. Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. En alerta se encuentran las autoridades del departamento del Cauca tras los recientes hostigamientos por parte de las disidencias de las FARC como retaliación por la muerte de alias Majin Buu,
su máximo jefe en esta región del país. El más reciente, el ataque que se realizó al municipio de Corinto. Bandidos de la Dagoberto Ramos, esta columna móvil, se disponen a hostigar el municipio de Corinto, Cauca. La tropa reacciona contra esta estructura. Ellos activaron una carga de explosivos, pero pues la población y nuestras tropas están sin novedad. En el marco de estas acciones violentas, también una moto llena de explosivos fue detonada en una de las calles principales de esta población del norte del Cauca. Nosotros lo que pedimos es que haya paz y que respeten a los ciudadanos, a los civiles, que no deben estar en medio pues como de todas estas situaciones de conflicto. Lo que se ha conocido por parte de las autoridades de seguridad del departamento del Cauca es que hay posibles amenazas de ataques a municipios como Suárez, Morales, Cajibío y el municipio del Tambo. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y en el departamento de Chocó continúa el desplazamiento debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Esta vez 77 familias tuvieron que dejar sus hogares. Informe de Hernando Moreno, periodista de la Radio Nacional. Hacia Dipurdú, en el medio San Juan, huyeron las más de 200 personas que huyen de los enfrentamientos de los grupos ilegales que se enfrentan en esa zona, en el municipio del medio San Juan, en el departamento del Chocó. La comisión verificadora no ha podido ingresar debido a los enfrentamientos que ya completan 72 horas en esa zona. Desplazamiento forzado de 77 familias aproximadamente. El desplazamiento fue como consecuencia de posibles enfrentamientos entre grupos organizados. Desde Quito, en el departamento del Chocó, Hernando Moreno López, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y sigue la emergencia en el municipio de Caldas, en Antioquia, luego de que varias casas quedaran sepultadas por un derrumbe. En la zona continúan las labores de búsqueda de un adulto mayor. Ismael Tobón, muy buenas noches. Cuéntenos qué ha pasado allí. Hola, ¿qué tal, Mateo? Televidentes, muy buenas noches aquí en RTVC Noticias. Mire, efectivamente durante horas de la tarde y el día de hoy estuvieron realizando las labores de búsqueda de una persona desaparecida. Durante esta situación que se presentó, se detuvieron también por el mal clima, por el mal tiempo en la zona, las labores de búsqueda y se esperan que el día de mañana se reanuden a primera hora. A continuación, más detalles de lo que ocurrió en el municipio de Caldas, en Antioquia. Fueron momentos difíciles de olvidar para los habitantes del municipio de Caldas. Cogió ahí la casita, tumbó la otra casa y la fuerza de la otra nos tumbó esta y le hizo fuerza para allá. Varios metros cuadrados de tierra y piedra cayeron sobre ellos debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Pues aquí sí había mucha cosa, pero yo ya había sacado lo principal. Esta fue la montaña que generó la emergencia sobre las 2 de la madrugada y posteriormente generó el desplome de estas viviendas. Una persona continúa desaparecida bajo los escombros. Un hombre con 67 años de edad, conductor de un vehículo de servicio público individual de pasajeros. El temor es que la tragedia aumente porque la temporada de lluvias en Antioquia parece no finalizar. Hasta el momento van 39 muertes y más de 170.000 personas damnificadas. Y el saldo de afectados por las lluvias de los últimos días en Bucaramanga asciende a 300 familias. Pablo Fuerman, muy buenas noches. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué tal, Patricia? Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Pues mire, continuamos aquí en el barrio San Martín. El lunes pasado, en horas de la noche, la quebrada La Iglesia, que queda muy pocos metros de aquí, se desbordó y se llevó todo a su paso. Quiero que vean el panorama cómo está a esta hora, cerca de 48 horas después de esta situación. Pues mire, en este barrio hay cerca de 50 familias afectadas y piden y hacen un llamado a la solidaridad a los bumangueses y a los santanderianos, así como también a las alcaldías y la gobernación de Santander. Estas personas necesitan ayudas humanitarias como colchones, kits de aseo, de cocina, ropa y también frazada. Una olla se convirtió en sinónimo de unión para los habitantes de la Comuna 9. Entre todos trataron de recuperarse del golpe que les dio la naturaleza cuando la quebrada La Iglesia dejó 50 familias damnificadas. Yo hacía menos de hace 15 días había pasado la última carta, más de 30 que he pasado, solicitudes, derechos de petición, tutelas, etcétera, etcétera, firmas de la comunidad y
y ellos nos toman el pelo. Tuvieron que unirse porque las ayudas no dan abasto. Seguimos aquí en la Comuna 9, debajo del puente del viaducto, aquí en el barrio San Martín, el barrio San Pedro, entregando ayudas humanitarias de emergencia a estas familias afectadas por las lluvias del día de ayer. Pero la amenaza no termina. Según los pronósticos, las lluvias seguirán. Yo perdí el televisor, la cama, el colchón, mire cómo me quedó, la nevera. Según el balance más reciente, al menos 300 familias se encuentran damnificadas en toda el área metropolitana de Bucaramanga. Y hablamos de inseguridad porque los hurtos a personas durante los primeros 5 meses aumentaron en 14% en Bogotá. En uno de los casos recientes, un hombre fue golpeado de manera brutal. Sergio Grandas, que sea usted quien nos cuente. Muy buenas noches. Hola Mateo, buenas noches. Pues este lamentable hecho ocurrió en el sector de Engativá, pueblo noroccidente de la ciudad. El hombre de 31 años que fue víctima de estos hechos fue dejado inconsciente en el piso. Se encuentra hospitalizado en estos momentos en una clínica de Teusaquillo y será sometido a intervenciones quirúrgicas. Tiene lesiones en una de las cuencas oculares y además desvío del tabique. Un auxiliar de logística del aeropuerto del Dorado fue brutalmente agredido por delincuentes en Engativá, pueblo. Él estaba ya casi a 4 casas para poder llegar donde nosotros habitamos. Él venía de su jornada laboral y ahí fue cuando fue víctima de estos delincuentes. El hombre de 31 años fue atacado por la espalda, fue reducido y una vez en el piso, golpeado en el rostro en múltiples oportunidades. Se ven 2 motos, son 4 personas las que iban en esas motos, 2 de ellos se bajan y agreden a mi hermano. Él queda inconsciente, pero pues desafortunadamente nadie lo ayuda. La víctima está hospitalizada y tiene fractura en el tabique y en una de las cuencas oculares. La localidad de Engativá, en donde ocurrieron estos hechos, es la segunda con más casos de hurto, 3.834 casos, 450 más que el año pasado. Estamos a la respuesta de que nos asignen un fiscal. Sí, lo ideal es capturar a estos delincuentes para que nos sigan generando estos daños a más familias. 400 personas han sido capturadas por hurtos este año en Bogotá. En requisas y controles, la policía ha incautado 68.000 armas blancas, 3.026 armas de fogueo y 695 de fuego y traumáticas. Cualquier delito cometido con cualquier tipo de arma puede tener por parte del fiscal una solicitud de medida de aseguramiento intramural. Entre enero y mayo en Bogotá fueron denunciados 44.722 casos de hurto a personas, un aumento del 14% con 5.497 hechos más que 2021. La alcaldía de Bogotá apelará a la suspensión provisional del POT. La decisión fue tomada por el Juzgado Quinto Municipal Administrativo Oral de Bogotá como respuesta a una demanda del senador electo Miguel Uribe Turbay. El argumento jurídico de la demanda de Miguel Uribe radica en que la facultad que tenía la alcaldesa para expedir el decreto era válida siempre y cuando se agotara el término de 90 días calendario. El plan de ordenamiento territorial de Claudia López fue expedido ilegal y arbitrariamente. Así lo comprueba el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito, que acaba de decretar la suspensión provisional. El distrito manifestó que se cumplió con los requisitos y términos establecidos por la ley. Respetamos el fallo, por supuesto, pero disentimos completamente y de fondo del mismo. Por esta razón, presentaremos una apelación a esta medida cautelar ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Desde el Consejo de Bogotá realizarán las indagaciones correspondientes para determinar si hubo o no irregularidades con las recusaciones y los tiempos establecidos para la publicación del Plan de Ordenamiento Territorial. Atención a esta información, padres de familia, porque hay un aumento de casos de gastroenteritis viral en niños menores de 5 años. Atentos a los síntomas de alarma que pueden presentar sus hijos. Casos de gastroenteritis están aumentando en esta época de lluvias en el país. En lo que va de 2022, se han reportado 865.063 contagios en niños menores de 5 años de edad. Según especialistas, los niños pueden presentar síntomas de hasta 14 días, 2 o 3 veces en el año. Y los virus respiratorios, pues a pesar de que nos preocupemos y que atendamos a los niños principalmente por afectaciones de este sistema,
pues también pueden producir afectación al nivel del tracto gastrointestinal. Deben estar atentos si sus hijos presentan estos síntomas de alarma, ya que el virus se transmite por contacto con otros niños afectados. Los niños pueden presentar diarrea, fiebre, dolor abdominal, somnolencia, sed excesiva y falta de apetito. En Colombia, según el Boletín de Epidemias del Instituto Nacional de Salud, durante el 2021 se registraron más de 30.000 casos de gastroenteritis aguda en niños. La mayoría de estos se presentaron en zonas húmedas del país, como en Amazonas, Boyacá, Caldas, Casanare y norte de Santander. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció la mayor alza de sus tasas de interés desde 1994. Se busca luchar contra la inflación que no cede y es la más alta de los últimos 40 años. La mayor alza en las tasas de interés de referencia en 28 años y la tercera consecutiva desde que la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir tipos en el mes de marzo. El mercado laboral es extremadamente ajustado y la inflación es demasiado alta. En este contexto, el Comité Federal de Mercado Abierto elevó hoy su política de tasa de interés en 0,75 punto porcentual y anticipa que los aumentos en curso de esa tasa serán apropiados. Este incremento de 1,5 a 1,75% aumenta el costo de los préstamos que los bancos otorgan a sus clientes y la mayor parte de los integrantes del Comité de Política Monetaria prevén que de aquí a fin de año el rango suba entre 3,25 y 3,50%. No estamos tratando de inducir una recesión ahora, estamos tratando de lograr una inflación del 2% consistente con el fuerte mercado laboral. La Fed también aumentó su pronóstico de inflación para 2022 a 5,2% y recortó su previsión de crecimiento a 1,7%. Además, señaló que la invasión a Ucrania y las sanciones posteriores a Rusia crearon presiones adicionales al alza sobre la inflación y pesan sobre la actividad económica mundial. Las bolsas en el mundo cerraron al alza tras conocerse el aumento de tasas decidido por la Fed, tras días de especulaciones que tuvieron al mercado en fuerte caída. Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Buenas noches, Patricia, Mateo, un saludo muy especial y grato estar con ustedes en este espacio. Ministro, Colombia ha tenido un crecimiento económico que se está viendo en las cifras. ¿Esto cómo se refleja en el bolsillo de los colombianos? Lo que estamos diciendo en el marco fiscal de mediano plazo es que esta ha sido la reactivación no solamente más acelerada de la historia del país después de una crisis, sino también la más profunda. Y cuando digo profunda, es que es una reactivación que viene con empleo. Ya recuperó el 91% del empleo que habíamos perdido. Es una reactivación que ha recuperado ya los niveles de pobreza multidimensional y mejorado antes de la pandemia. Es una recuperación que ha mejorado también los niveles de equidad y los ha mejorado respecto a los que teníamos antes de la pandemia. Y es una reactivación que ha generado las mejores cifras en materia de empleos formales en la historia del país. Ministro, ya está anunciada el alza del precio de los combustibles. ¿De cuánto sería el aumento y cada cuánto? Partimos de que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles ha sido valioso para el país, que en este momento, a través de ese fondo, hemos logrado sostener los precios subsidiados de los combustibles al menor nivel en toda América Latina. Siendo conscientes de que esto tiene un costo fiscal, el marco fiscal propone algunas herramientas. Primero, propone el camino de incluir en los presupuestos de la nación ese déficit. En segundo lugar, nuevas fuentes de financiación, como los sobrantes de presupuesto o de servicio a la deuda del presupuesto de la nación. Y en tercer lugar, ir avanzando en un cierre de ese diferencial de precio internacional y precio nacional. Eso se irá definiendo a través de una hoja de ruta en donde mes a mes se hará la evaluación correspondiente, qué impactos eso puede llegar a tener, cuál es la realidad inflacionaria de ese momento y con base en ese análisis mes a mes, como se ha venido haciendo hasta este momento, se irán tomando las decisiones del caso. Ministro, y la inflación también preocupa. ¿Y cuál es la perspectiva real del costo de vida? ¿Qué es lo que se prevé exactamente? ¿Quizás algún impacto en los fletes de alimentos? La inflación anualizada ya empezó a ceder. La inflación de los alimentos también anualizados ya empezaron a ceder. Nosotros estamos viendo que en el segundo semestre la inflación de cada uno de los meses tenderá a disminuir. Eso lleva a que al finalizar el año la inflación estará del orden de 8,5% para el cierre del año.
Hemos aplicado todos los instrumentos posibles, reducido el déficit fiscal para que haya menos presión sobre la tasa de cambio y con ello sobre los costos, política de normalización monetaria en tasas de interés, reducción de fletes, sacamos también decretos en donde se reducían los aranceles, avanzamos en la reducción de costos logísticos, subsidiamos sector agropecuario, en fin, distintos instrumentos para que continuemos en una senda de enfrentar que es un fenómeno global, a través de distintas políticas. Sí. Ministro, entonces, concretamente, ¿alguna previsión por el precio de los alimentos? Lo que nosotros estamos viendo es que los precios de los alimentos ya empezaron a ceder, por lo menos en los últimos meses. Esa es una muy buena noticia, porque de esa manera se evita el impacto que esto puede llegar a tener en las personas más vulnerables del país. Creemos que la tendencia va a continuar y que eso redundará en una reducción de la inflación anualizada. Ministro, hablemos de otros temas, porque es que usted ha sido designado por el presidente como jefe de empalme con el gobierno entrante. Cuéntenos usted, ¿cómo será esa tarea exactamente? Bueno, en esto yo me uno realmente a un equipo de trabajo que lleva más de un año en esta tarea. Me uno a un equipo de trabajo que ha liderado la jefe de gabinete, el director del DAPRE, la directora nacional de planeación, junto con otros equipos del Gobierno Nacional, más de un año trabajando en esto. Y lo único que puedo decir es que estaremos aquí acompañando al equipo para garantizar que este proceso sea lo mejor posible, lo más transparente posible y con todos los instrumentos de cara no solamente al presidente electo y sus equipos de trabajo, sino a los ciudadanos que tienen que conocer cuál es la realidad con la cual entregamos el país. Ministro, pues muchísimas gracias por acompañarnos en RTVC Noticias. Feliz noche. Muchas gracias, Patricia, gracias, Mateo, y de verdad muy grato estar con ustedes. Y vamos con más noticias porque el presidente Iván Duque participó en Washington, en Estados Unidos, en la celebración por los 200 años de relaciones entre los dos países. El mandatario colombiano fue condecorado por sus gestiones en favor de la población migrante. En compañía del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el presidente Duque participó en el lanzamiento del libro Historia de una relación especial, Colombia-Estados Unidos, 200 años. Esta es una relación que ha permanecido fuerte por 200 años, incluso en los momentos más desafiantes, y esto dice mucho. En la tarde, Duque recibió el premio al Servicio Público Global del Wilson Center por el gesto humanitario histórico de recibir en Colombia a alrededor de 2 millones de migrantes de Venezuela. Estamos celebrando esa diplomacia de 200 años, bipartidista, bicameral en el caso de los Estados Unidos, en un año donde Colombia se elevaba a la categoría de aliado estratégico no miembro de la OTAN, el punto más alto de la relación bilateral. El galardón se ha concedido a legisladores, filántropos, científicos, líderes cívicos y religiosos y celebridades destacados en sus campos, dejando un impacto positivo en sus comunidades y el mundo en general. Hablemos ahora de propuestas de los candidatos. En las últimas horas el candidato Gustavo Petro hizo referencia a cómo sería su gobierno si ganara las elecciones el próximo domingo. John López, muy buenas noches. Exactamente, ¿qué fue lo que dijo el candidato? Hola Mateo, muy buenas noches. Mire, pues el candidato Gustavo Petro le dio a conocer a todos sus seguidores cuáles son esos temas que servirían de base en un eventual gobierno suyo. Lo hizo a través de un discurso por sus redes sociales donde habló de temas como la corrupción, habló también de reelección, habló de sus opositores y de la actual situación económica que vive el país. Colombianas y colombianos. Gustavo Petro enumeró 5 acciones que asegura serán las bases de un eventual gobierno suyo. Negó que aspire a la reelección. Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. Creo firmemente que 4 años son suficientes para lograr grandes cosas y sentar las bases para una transformación en nuestro país. Habló sobre el trato que tendría la oposición. No llegaré al gobierno para buscar venganzas personales y nunca usaré el poder para mi propio beneficio. Aseguró que intentará superar la crisis económica y social que, según él, tiene hoy el país. Lo haremos con austeridad y con buenas políticas, sin poner más peso sobre los hombros de la ciudadanía. Afirmó que respetará la Constitución y que creará la que ha denominado como la Gran Fiscalía Anticorrupción.
También en las últimas horas el candidato Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter rechazó el asesinato del líder indígena Jesús Montano, quien habría denunciado una presunta presión por parte de grupos armados para votar por uno de los candidatos en contienda, en este caso por el mismo candidato Gustavo Petro, quien pidió a las autoridades agilizar las investigaciones para determinar en realidad qué fue lo que ocurrió con este líder indígena. Patricia, eso es todo por el momento desde el occidente de Bogotá. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Gracias, John. Les contamos también que el candidato Rodolfo Hernández hoy se reunió con empresarios y hace unos minutos hizo una transmisión en internet y volvió a hablar de los viajes a conocer el mar. Exactamente qué fue lo que dijo Stephanie Valencia, usted está allí en Bucaramanga. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues mire, la propuesta consiste en disminuir en un 50% los costos de los peajes y también de la gasolina en las temporadas altas en el país de todo el año, precisamente para facilitarle a los colombianos conocer el mar. Muy temprano en la mañana, Rodolfo Hernández se reunió con más de 100 empresarios para hablar de las necesidades del sector, pero también de su política de austeridad. Una reunión en la que, entre otras cosas, cada empresario tuvo que contribuir con cerca de 50.000 pesos para poder pagar su desayuno, entre ellos el candidato presidencial que pagó su propio plato. La jornada inició con una reunión entre el ingeniero Rodolfo Hernández y más de 150 empresarios, donde hablaron de disminuir el IVA, creación de nuevos empleos y política de austeridad. Muy contentos de ver que la propuesta de gobierno del ingeniero está enfocada en proteger a la empresa, en generar empleo, en que el desarrollo del país pues se haga trabajando. Convencidos de su propuesta de gobierno, muy identificados con ella. Nosotros como empresarios santanderianos le damos el respaldo total a esa candidatura y al plan de gobierno del ingeniero Rodolfo. Rodolfo Hernández culminó su agenda con una transmisión en vivo con el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, donde explicó su propuesta para que las personas puedan conocer el mar. Estoy averiguando con el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer para ver si es posible peajes y gasolina más barata al 50%. Claro. Estamos evaluando cuánto es el efecto fiscal, si es negativo o con el mayor volumen se equilibra. También habló de su programa para entregar viviendas a campesinos. Cuota inicial cero. Compromiso, cumplir con lo que están cultivando en el tiempo y no bajar la producción. Ese es el compromiso. Y el Estado le entrega su casita. Rodolfo Hernández dijo que de perder las elecciones no provocaría un estallido social. Mañana Rodolfo Hernández viajará a Chiquinquirá para cumplir una cita que había aplazado hace una semana por motivos de seguridad, y es visitar a la Virgen de Chiquinquirá. Allí participará de una misa en la Basílica y también compartirá con feligreses simpatizantes. Esto es Colombia, mi elección. Desde Bucaramanga, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Stephanie, muchas gracias por su reporte. Continuamos con más información porque el ministro del Interior afirmó que está garantizada la seguridad para las elecciones. En su visita a Barranquilla y Medellín informó que al menos 80.000 hombres estarán en lugares críticos donde se puedan dar bloqueos y 20.000 más en zonas de riesgo electoral. 320.000 hombres de la fuerza pública se encargarán de mantener la seguridad durante la segunda vuelta presidencial. Más de 20.000 hombres están dispuestos para los sitios que se han priorizado en donde pueden presentarse posibles constreñimientos. Al menos 13.000 hombres de la policía y las fuerzas militares custodiarán Atlántico y Magdalena. Quienes además están dispuestos para contener varias estrategias que han sido diseñadas por instrucción del señor presidente de la República. 23.000 uniformados de la fuerza pública también garantizarán la seguridad en Antioquia. Tanto durante las elecciones y después de las elecciones. Ante posibles manifestaciones en Medellín, las autoridades aumentarán la seguridad. Se tiene información sobre posibles manifestaciones violentas, sobre acciones de disturbios, acciones delincuenciales, luego del cierre de la jornada electoral. Hasta el momento, ni en Antioquia ni en Atlántico se reporta traslados de puestos de votación. Revisamos los preparativos de las diferentes regiones del país para la jornada electoral del domingo con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia.
todo el material electoral para la jornada del domingo en los 37 municipios del Huila está dispuesto ya en las oficinas locales de la registraduría. Una evaluación de las autoridades confirmó que se espera plena normalidad en los comicios. En el Huila, más de 882.000 personas podrán salir a votar en 2.307 mesas instaladas en 233 puestos. En Caquetá, el general Fredimar Loncoy, comandante de la 6ª División del Ejército, aseguró que cerca de 5.000 soldados se desplegarán por los 16 municipios del departamento para prestar seguridad en las 70 mesas de votación habilitadas en el área rural durante la jornada electoral de este 19 de junio. La Secretaría del Interior de Cartagena anunció que están garantizadas en cuanto a seguridad las elecciones para la segunda vuelta presidencial en Cartagena, principalmente después de 4 de la tarde, cuando se conozca el resultado del ganador. Eso con el fin de evitar alteraciones en el orden público en las calles y plazas de La Heroica. Información del mundo en RTVC Noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy un nuevo envío de armamento a Ucrania. Volodymyr Zelensky ha insistido en la necesidad de contar con este apoyo para combatir la ofensiva rusa en el Donbass. Las fuerzas rusas han intensificado su asedio sobre Severodonetsk y la vecina Lysychansk en el oriente de Ucrania. Como dijo el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, la defensa de la región del Donbass es esencial para dar una indicación de quién dominará en las próximas semanas. Por eso no deja de pedir ayuda a sus aliados occidentales. Los insto a seguir convenciendo de la simple verdad a todos aquellos que aún no se han atrevido a tomar partido en este enfrentamiento que se prolonga desde hace 112 días. Ucrania, que está a la espera de una decisión antes del 24 de junio sobre su posible adhesión a la Unión Europea, no cuenta con suficiente armamento pesado para combatir frente a los rusos. Estados Unidos y Reino Unido prometieron enviar sistemas de lanzacohetes múltiples con un alcance ligeramente superior al de las armas rusas equivalentes, pero están llegando a cuentagotas. Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos informó hoy desde Bruselas sobre el envío de más armamento. Estoy especialmente complacido de poder anunciar hoy que Estados Unidos proporcionará un paquete adicional de asistencia de seguridad de $1.000 millones para Ucrania. Zelensky agradeció esta nueva ayuda por parte de Estados Unidos, que incluirá $225 millones en asistencia humanitaria. Rusia, por su parte, obtuvo una señal de apoyo de China en términos de soberanía, seguridad y otras cuestiones de interés para el Kremlin. Washington rechazó este apoyo e instó a Pekín a distanciarse de Moscú. Entre tanto, una comisión de la ONU encargada de recibir abundante información sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas señaló que es muy pronto para sacar conclusiones sobre cómo calificar jurídicamente lo sucedido. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando del fútbol femenino de la selección Colombia, que justamente se prepara para los 2 partidos amistosos que tendrá el 25 y el 28 de junio ante Estados Unidos. Pues el técnico Nelson Abadía habló de cómo es la preparación allí en Bogotá y de las expectativas que se tienen para la Copa América. Entrenando, mentalizándose y trabajando duro es el lema, porque de las 25 elegidas para los amistosos habrá modificaciones en julio. Estas jugadoras que van a estos partidos no va a ser la misma nómina que va a estar en Copa América. Medir el nivel ante Estados Unidos permitirá evaluar lo que serán los enfrentamientos de cara a Copa América. La responsabilidad que hemos creado con nuestras futbolistas es que debemos afrontar cada partido con la mayor seriedad y responsabilidad de competencia que podamos tener. La mezcla del técnico es la juventud sellada con experiencia, y a eso le quiere apostar. Tengo esa ventaja como técnico de la mayor de haber traído y dejado una huella desde categorías de abajo para que nos lleguen sólidas a categoría absoluta. Esta semana terminan de unirse las jugadoras del exterior al grupo, que seguirá sus trabajos en la capital. Y ahora hablamos de ciclismo, porque este jueves y con transmisión por Señal Colombia comienza la Ruta de Occitania. Todo este evento como preparativo a lo que será el Tour de Francia. Nosotros en Colombia tendremos como representantes a Iván Sosa y a Nairo Quintana. Es una exigente carrera que Nairo Quintana ya ganó y en la cual buscará su tercer título. Me siento bien físicamente, me he recuperado completamente de mi caída durante el Tour de Turquía.
La Ruta de Occitania es un evento que conozco bien y que me gusta mucho. Ya la he ganado 2 veces, así que confío en mi capacidad para lograr grandes cosas en esta carrera. El boyacense lidera el lote de colombianos en la prueba, en la que también estarán su hermano Dayer Quintana y Winner Anacona en el equipo Arkea. Yesid Pira del Caja Rural e Iván Ramiro Sosa, que en el 2019 ganó la tercera etapa, superando a su hoy compañero Alejandro Valverde, también harán presencia. Entre los colombianos, Egan Bernal también cuenta con el título conseguido en el año 2020. La Ruta de Occitania, gracias a su recorrido en la segunda y tercera etapas de alta montaña, espera una buena actuación de nuestros escarabajos y que la teleaudiencia podrá seguir en la transmisión a través de Señal Colombia. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Les cuento que hoy es la noche del cine colombiano, que es un evento organizado por nuestra querida plataforma RTVC Play. Lord Cultura se adelantó, ya está allá, así que en unos segunditos va a estarles contando exactamente de qué se trata. Yo voy ahorita, quería saludarlos primero desde estudio. Les cuento que van a ver cortos, vamos a tener también un podcast que se va a grabar en vivo, que se llama Hecho en Colombia, para hablar de cine, y por supuesto muchas otras sorpresas que nos van a hacer sentir el cine colombiano mucho más cerca. Así que adelante, my lord, Juan Sebastián Ramírez. Buenas noches, Laura. La saludo desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Hace poco me la estaban preguntando, me dijeron, por favor dígale que no se demore, por favor dígale que cuidado con los trancones de Bogotá. Pero por ahora le cuento que nuestra plataforma de RTVC Play, que es básicamente el Netflix colombiano que cuenta con un catálogo de películas nacionales de lujo. Podremos ver películas como La Vendedora de Rosas, La Pasión de Gabriel o también más adelante el cortometraje Tres Pies, que estuvo muy cerca de llegar a los Oscars. Y además, la cereza del pastel, Laura, para ponga la atención, es el formato podcast, donde la gente podrá escuchar el detrás de cámaras de estas producciones. Es un derecho lo que le estoy reclamando, no es un favor, es un derecho lo que le estoy pidiendo. ¿Cómo olvidar aquellas frases que han marcado al cine colombiano y que hacen parte de nuestra identidad y cultura? Pida un deseo. Ya, ¿soplo? Un instrumento para la construcción de la memoria de un país que lucha por mantener vivas sus costumbres. Por esta razón, nuestra plataforma de RTVC Play preparó una noche dedicada al cine nacional. El evento cuenta con la proyección de cortometrajes e invitados de lujo de la industria cinematográfica nacional, como Giselle Geney, directora del cortometraje Tres Pies. A la agenda se suma otra especialidad de la casa, como lo son los podcasts, que cuentan el detrás de cámaras de cada producción, un espacio en el que se respira la verdadera esencia del cine criollo. El precio del dólar bajó 55 pesos con 34 centavos y llegó a 3.923 pesos con 96 centavos. El precio interno de la carga de café cayó 25.000 pesos y quedó en 2.140.000 pesos. 108.000 colombianos compraron casa o apartamento entre enero y mayo de este año, un aumento anual de 3,6%. 11,5% creció la economía de Bogotá durante el primer trimestre de este año, según el DANE. La Defensoría del Pueblo en Tuluá, Valle del Cauca, alertó sobre supuestas bandas delincuenciales que estarían reclutando niños en colegios de esta ciudad para cometer diversos delitos. Informe de Juan Carlos Arana, periodista de Radio Nacional. Hay preocupación en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, ya que los presuntos delincuentes están motivando a los estudiantes a que se conviertan en vendedores de estupefacientes, incluso al interior de los planteles educativos. La denuncia la hizo desde la personería Martín Incapié, quien como defensor del pueblo en Tuluá solicita a las autoridades priorizar el sector educativo en un plan de acción al interior de las instituciones. Pero adicionalmente estamos haciendo un llamado fuerte a las autoridades, diciéndole locales la necesidad de articular programas, de articular acciones concretas, integrales, que permitan la prevención, el control y que no permitan que estas organizaciones delictivas, especialmente aquellas dedicadas al microtráfico y toda sus actividad delincuencial conexa,
arrebata a nuestros niños y los jóvenes. En las más recientes capturas adelantadas por las autoridades se ha evidenciado que gran parte de los integrantes de las bandas criminales son menores de edad. Sin embargo, también son las principales víctimas de casos de sicariato, ya sea por ajustes de cuentas o por disputas por el control territorial de la región. Y seguimos en Valle porque la Secretaría de Salud de Cali denunció que durante 2022 ha registrado hasta 12.000 barreras para reclamar medicamentos o agendar citas médicas. Aida Denis Orozco hace 2 años le intervinieron quirúrgicamente su mano derecha, pero desde entonces no ha logrado que un médico especialista la vuelva a ver. El problema con la EPS que tengo es que no tiene médico laboral. Yo tengo un proceso, vengo de otra EPS que me operó esta mano y me dejó mis dedos dañados. La falta de entrega de medicamentos es uno de los factores que más aquejan a los usuarios de las EPS. No la hay, que hace rato viene drogas esenciales que uno necesita, que no hay, que la mandamos a la casa y no aparece y venga y venga y venga. Según la Secretaría de Salud de Cali, durante el 2022 se han registrado ante la Defensoría del Paciente 12.000 quejas por problemas en la atención, a las cuales se le ha dado una respuesta al 82%. Para esto se realizan o se desarrollan reuniones semanales garantizando la restitución de derechos. En lo corrido de este año han aumentado en un 8% el número de quejas y reclamos por parte de los usuarios a las diferentes EPS. El presidente Iván Duque firmó el decreto que reglamenta las nuevas formas de cobro y pago de los créditos del ICETEX para beneficiar a los usuarios. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. El riesgo para las elecciones presidenciales por la incidencia de grupos armados ilegales se mantiene, según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, entidad que reiteró que 290 municipios están en riesgo alto y extremo. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes rechazó la recusación contra el representante Mauricio Toro frente a la discusión del proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión en contra de la comunidad LGBTI. La audiencia de solicitud de sustitución o revocatoria de la medida contra Joyner Leal, que estaba planillada para hoy, fue reprogramada para el próximo 15 de julio. El Ministerio de Defensa hizo un llamado a 1.2 millones de hombres para que definan su situación militar a través de la jornada virtual que impulsa el Estado y que va hasta el 17 de junio. En lo que va de este año, los habitantes de Bogotá han presentado 2.263 acciones de tutela, de las cuales 1.013 corresponden a reclamos ante EPS por la no entrega de medicamentos, demoras en citas y exámenes médicos, es decir, casi el 50% del total. La policía detuvo a 2 sospechosos por la desaparición del periodista británico Dom Phillips y el experto brasileño Bruno Pereira en el Amazonas. Uno de ellos confesó haber enterrado sus cuerpos en la selva. Más noticias del mundo a continuación. Ante el corte de buena parte del suministro de gas de Rusia a Europa a causa de la guerra en Ucrania, la Unión Europea firmó hoy en el Cairo un acuerdo con Israel y Egipto para recibir gas israelí a través del país árabe del norte de África, donde se licuaría este recurso natural. El líder indígena ecuatoriano Leonidas Issa, acusado de paralizar el transporte público, quedó en libertad condicional, pero deberá presentarse a juicio el 4 de julio. Decenas de personas llegaron a Quito en el tercer día consecutivo de protestas contra el gobierno. El ministro del Interior aseguró que las fuerzas de seguridad tienen bajo control la situación. Una comisión del Congreso peruano acordó investigar al presidente Pedro Castillo en un caso de presunto tráfico de influencias, por la cual la Fiscalía también le abrió una investigación a fines de mayo. El mandatario está citado a indagatoria este viernes y aunque dijo que cooperará con la justicia, aseguró que se trata de una persecución política en su contra. Una temprana ola de calor, la segunda en menos de un mes, sigue golpeando a España con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, entre 7 y 12 grados por encima del promedio para esta época del año. 9 de las 17 regiones del país están en alerta naranja por este fenómeno meteorológico que se está desplazando a Francia. Hay oportunidades laborales para ingenieros industriales en Cundinamarca. Son 107 vacantes para trabajar en diferentes municipios. Vean aquí cómo aplicar.
En oportunidades para que ingenieros industriales trabajen en diferentes municipios de Cundinamarca, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Cundinamarca. Seleccione el ítem Ciencias Naturales aplicadas y relacionadas y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, tener título universitario y contar con mínimo un año de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 107 vacantes con salarios de hasta 3 millones de pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Zipaquirá, El Rosal, Chía y Soacha. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Es momento de hablar de tenis, porque no fue una buena jornada para los tenistas colombianos en Europa. Por un lado, en sencillos, Daniel Galán perdió en Italia y la pareja conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah perdieron en el ATP de Queens. Galán, de camiseta azul, enfrentó al local Andrea Arnaboldi. En el primer set estuvo 5-4 a favor para ganarlo, pero el italiano remontó y terminó venciéndolo por 7-6. El colombiano se tomó confianza en el segundo y superó ampliamente, tanto en el juego como en el marcador, a su rival, con un contundente 6-0. Pero en el tercero, una vez más, Galán permitió que el partido se extendiera a tie-break y finalizó con victoria para el italiano. Parciales 7-6, 0-6 y 7-6. Y si por Italia llueve, por Inglaterra no escampa. La pareja Cabal-Farah, que ya habían ganado de buena forma al sueco Goranson y al japonés McLachlan, no le tomaron la mano al partido y perdieron 6-3, 6-4 ante el indio Bopana y el canadiense Shapovalov. Y el nadador colombiano Jorge Iván Agudelo quiere convertirse en el primer deportista de nuestro país en conseguir la triple corona en aguas abiertas. Por eso nosotros aquí en RTVC Noticias quisimos hablar con él para saber de qué forma podemos ayudarlo a cumplir este sueño. Jorge Iván del Valle, como es conocido en sus redes, se propuso una meta para el 2022, la triple corona. Serían el Canal de la Mancha, que sería nadar de Inglaterra a Francia. El segundo sería el Canal de Catalina y el tercero sería circunnavegar la isla de Manhattan en Nueva York. Y ese sueño tiene un costo bastante alto. Estamos hablando de aproximadamente de $45,000. Esto incluye tiquetes, hoteles, alimentación, pago de honorarios para mi entrenadora, para el médico, porque yo tengo que ir con un equipo que es el que me acompaña durante estos nados. Si usted quiere ayudar a Jorge, puede entrar a www.baki.co/es/Jorge Iván del Valle para donar o participar en la rifa de una cafetera. Este año tengo la oportunidad de ser el primer deportista colombiano en obtener una triple corona para el país. Entre julio y septiembre, Agudelo nadará grandes distancias para convertirse en un histórico del deporte colombiano. Yo los saludo de nuevo, alcancé a llegar contra todo pronóstico, pero bueno, quienes me conocen saben que una de mis mayores virtudes es la puntualidad, o sea que aquí estoy muy puntual. Les cuento que hay crispetas aquí en la noche del cine colombiano, hay una programación espectacular, muy bien armada por RTVC Play, y quiero presentarles a alguien que me acompaña esta noche, se llama Giselle Geney, y es la directora de un corto muy bueno que se llama Tres Pies, que estuvo muy cerquita de ganarse el Oscar, pero bueno, ya nos contará ella. Giselle, bienvenida. Hola, buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué nos faltó? ¿Qué nos faltó para entrar en los Oscar? ¿Qué nos faltó? Bueno, es que es muy competido, solo hay 40, 50 cupos en el mundo y de esos cupos hay 10 festivales, 15 tal vez, que dan un acceso a tener, digamos que este honor de participar en el shortlist. Esta es como la lista de prenominados. Ahí es donde estaba Tres Pies, porque ganó un premio en el Festival de Cine de Nueva York, donde la jefe del jurado era Gina Davis, estaba Taika Waititi, estaba también Sofía Coppola. Entonces ese premio nos dio ese tiquete dorado para entrar al shortlist. O sea, nos faltó un poquito de suerte. Pero bueno, cuéntele a la gente, por favor, de qué va Tres Pies.
Bueno, Tres Pies es la historia de Gonzalo, un niño pamplonés de 10 años que tiene el reto más difícil de su vida, que es llegar al colegio con los zapatos limpios. Es una historia que está basada en mi infancia, en la infancia de muchos niños y niñas, donde Colombia es un país donde todavía se usa el uniforme de forma muy estricta, ¿no? Y que visita pues el lugar donde yo crecí, que es Pamplona Norte de Santander, y que trata de los dramas que viven los niños y las niñas en su infancia, que son grandes dramas, grandes retos que ellos resuelven por su cuenta y que nosotros no conocemos. Entonces es un pequeño viaje del héroe de Gonzalo, llegar con los zapatos limpios para que no le quiten su balón de fútbol hasta el final del año. ¿Eso quiere decir aquí como infidencia que usted era de las que llegaba con los zapatos sucios al colegio? Sí, yo pues siempre tuve un gran problema con el uniforme, ¿no? Estar uniformada no es lo mío, a mí me gustan los colores, me gusta expresarme con mi pelo, con el maquillaje, con la ropa, siempre he sido una persona creativa en ese sentido y siento también que estar sucio, jugar en el piso, todas esas cosas hacen parte de la infancia, entonces como que a veces la educación debería abrazar un poco más lo que es ser un niño de verdad y no tratar de imponer algo tan estricto como tener los zapatos limpios todos los días. Y bueno, pues ustedes no alcanzan a ver porque tenemos estas sillas adelante, pero digamos que eso no ha cambiado, ¿no? No, la verdad que no, perdóneme mamá, en eso sí no la puedo complacer. Bueno, ¿y cómo escogieron esos actores naturales? Porque eso nunca es fácil. No, nosotros lo que hicimos con nuestra socia, con Natalia, fue hacer un taller en Pamplona, más o menos de 3-4 meses, porque para mí era muy importante que la gente de la región estuviera representada. Y fue un taller de formación con niños, jóvenes y personas también de la plaza de mercado, maestros. Entonces todo el pueblo estuvo volcado como a la producción de la película y estuvo en un taller de formación de actores y por eso es que las actuaciones de la película se sienten tan naturales, no porque no se haya ensayado, sino porque se ensayó mucho y la gente de Pamplona se entregó mucho a la película. Oye, a propósito, antes de despedirnos, invitar a todas las personas a que conozcan RTVC Play, porque usted no se imagina la cantidad de series, películas y producciones tan buenas que hay y gratis al alcance de la mano. Oiga, y nuevas, pero también antiguas. Usted puede encontrar, le recomiendo dos rápidamente. Una que se llama Reportera, espectacular. Y yo no sé si usted estaba muy pequeño, pero había una serie que se llamaba Romeo y Buceta. Ahí la pueden encontrar y revivir viejos tiempos. Bueno, ahí está la invitación. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión central de hoy. Y hasta aquí, las noticias. Chao. RTVC Noticias, emisión central.